Tan fuerte llegó a ser el disgusto que le causaban aquellas inútiles entrevistas que, por la primera vez en su vida, se decidió a cumplir en algo su propia voluntad, y se cuadró, como él dijo, y no quiso presenciar más la insoportable escena. Con gran extrañeza y mayor placer, se vio victorioso en este punto sin gran resistencia por parte del tío. En cuanto a Emma, tampoco insistió mucho en contrariar el deseo de su esposo, y fue porque se le ocurrió que detrás de la emancipación del otro vendría la suya. En efecto, a los 3 meses de haber prescindido de la presencia de Bonifacio, Emma consiguió que se prescindiera también de la suya, y el tío, sin que lo supiera nadie más que él y la sobrina, dejó de rendir cuentas de gastos y de ingresos, a bicho viviente. Cada cual firmaba lo que tenía que firmar, sin leer un renglón ni una cifra, y no se hablaba del asunto. Capítulo 3. Dos preocupaciones cayeron después sobre el ánimo encogido de Bonifacio. La una era una gran tristeza, la otra una molestia constante. Del mal parto de su mujer nacían ambas. La tristeza consistía en el desencanto de no tener un hijo. La molestia perpetua, invasora, dominante, provenía de los achaques de su mujer. Emma había perdido el estómago y Bonifacio la tranquilidad, su musa. El carácter caprichoso, versátil de la hija de don Diego adquirió determinadas líneas, una fijeza de elementos que hasta entonces en vano se pretendía buscar en él. Ya no fue mudable aquel ánimo, no iba y venía aquella voluntad avasalladora, pero insegura, de 100 en 100 propósitos. Emma, con una seriedad extraña en ella, se decidió a ser de por vida una mujer insoportable, el tormento de su marido. Si para el mundo entero fue en adelante seca, huraña, la flor de sus enojos la reservó para la intimidad de la alcoba. Molestaba a su esposo como quien cumple una sentencia de lo alto. En aquella persecución incesante había algo de celo religioso. Todo lo que le sucedía a ella, aquel perder de carnes y la esbeltez, aquellas arrugas, aquel abultar de los pómulos que la horrorizaba, haciéndola pensar en la calavera que llevaba debajo del pellejo pálido y empañado, aquel desgano tenaz, aquellos insomnios, aquellos mareos, aquellas irregularidades aterradoras de los fenómenos periódicos de su sexo, eran otros tantos crímenes que debían atormentar con feroces remordimientos la conciencia del mísero Bonifacio. ¿No lo comprendía él así? No. Su imaginación no llegaba tan lejos como quería su mujer. Él no pasaba de confesar que había sido un ingrato para con don Diego, dejándose robar por su hija. De todo lo demás no tenía él la culpa, sino Emma, o el diablo que se complacía en que él no tuviese hijos, ni su mujer las necesarias condiciones para ser como todas las hembras. En cuanto se quedaban solos en la habitación de la enferma, ella cerraba la puerta con estrépito, y acto continuo se oía la voz chillona, estridente, que gastaba las pocas fuerzas de la anémica en una castilinaria de cuya elocuencia y facundia no era posible dudar. La disputa, si a estas berrinas se les podía dar el nombre, solían comenzar por una consulta médica. «Me sucede esto», decía ella, y hablaba de sus irregularidades íntimas. «¿Qué te parece que será? ¿Qué debo hacer? ¿Continuaré con tal medicamento o tendré que suspenderlo?» Bonifacio palidecía, la saliva se le convertía en cola de pegar. ¿Qué sabía él? Compadecía a su esposa, por supuesto, mucho menos que a sí mismo, pero no sabía ni podía saber lo que le convenía. Es más, ni siquiera tenía una idea exacta de los males de que ella se quejaba. Estaba seguro de que tenían cierta gravedad y que eran origen de la propia desesperación, porque le cerraban la esperanza de ser padre, de tener hijos legítimos, pero de medicamentos y pronósticos, ¿qué podía decir él? Nada. Y se echaba a temblar pensando en los oscuros fenómenos patológicos de que ella le hablaba y barruntando la tormenta que traía aparejada su ignorancia del caso. «Mujer, yo no puedo decirte, yo no entiendo. Llamaremos al médico». «Eso es, al médico. Para estas cosas, al médico. Ya que tú no tienes pudor, déjame a mí tenerlo. Estas son intimidades del matrimonio. Al médico no se debe recurrir, sino en el último apuro. Tú deberías saber, tú deberías afanarte por averiguar lo que me conviene, aunque no fuera por cariño, por pudor, por vergüenza, y si no tienes vergüenza, por remordimientos, por...». Ya se ha indicado que la facundia de Emma, llegados estos momentos, no tenía límites. Un día en que a ella se le antojó que tenía una inflamación del hígado en el vaso, fue en busca de su esposo y le encontró en su alcoba tocando la flauta. Su indignación no encontró palabras. Allí no había elocuencia posible, a no ser la del silencio y la de los hechos. Ella muriendo de un ataque al hígado y él,
tocando la flauta. Aquello merecía testigos, y los tuvo. Acudieron a la citación de Emma don Juan Nepomuceno, Sebastián y otros dos primos. La indignación cundió por todos los presentes. El delito era flagrante. La flauta estaba allí, sobre la mesa, y el hígado de Emma en su sitio, pero hecho una lacería. Bonifacio, que a pesar de todo quería a su mujer más que todos los tíos y primos, olvidando el propio crimen, quiso enterarse del mal que padecía la víctima. A duras penas pudo conseguir que Emma, tendida en un sofá y ahogando los sollozos, señalase con una mano en el lado izquierdo la región del vaso. Pero, hija, se atrevió a decir, si eso no es el hígado está del otro lado. Miserable, gritó la esposa, todavía te atreves a hablar, no dices que tú no eres médico, que tú no entiendes de eso, y ahora, por contradecirme, don Juan Nepomuceno, amante de toda verdad, como no fuera del orden aritmético, en el cual prefería las lucubraciones de la fantasía, declaró con la mano sobre la conciencia que en aquella ocasión, rara avis, dijo, Bonifacio tenía de su parte la razón, que el hígado estaba al otro lado, en efecto. No importa, dijo Sebastián, puede ser un dolor reflejo. ¿Y qué es eso? No lo sé, pero me consta que los hay. No era tal cosa. Era un dolorcillo reumático ambulante. Pocos momentos después lo sintió Emma en la espalda. Resultó, en fin, que no era nada. Pero siempre sería cierta una cosa, que Bonifacio estaba tocando la flauta en el instante en que su esposa se creía a las puertas del sepulcro. No dormían juntos, sino en habitaciones muy distantes, pero el marido, en cuanto se levantaba, que no era tarde, tenía la obligación de correr a la alcoba de su mujer a cuidarla, a preparárselo todo, porque la criada tenía irremediable torpeza en las manos, y en esta parte Emma hacía a su Bonifacio la justicia de reconocerle buena maña y dedos de cera. Rompía mucha loza y cristal, y buenas reprimendas le costaba, pero tenía dotes de enfermero y de ayuda de cámara, y también reconocía a ella de buen grado, y pensando a veces en pasadas ilusiones, que a pesar de ser tan hábil en aquellos manejos, su marido no era afeminado de figura ni de gestos, era suave, algo felino, podría decirse untuoso, pero todo en forma varonil. Aquel plegarse a todos los oficios íntimos de alcoba, a todas las complicaciones del capricho de la enferma, de las voluptuosidades tristes y tiernas de la convalecencia, parecían en Bonifacio, por lo que toca al aspecto material, no las aptitudes naturales de un hermafrodita beato o cominero, sino la romántica exageración de un amor quijotesco aplicado a las menudencias de la intimidad conyugal. Emma seguía sintiéndose orgullosa del físico de su Bonis, como llamaba a Reyes, y al verle ir y venir por la alcoba, siempre de agradable y noble catadura, a pesar de los oficios humildes en que allí se empleaba, experimentaba la alegría íntima de la vanidad satisfecha. Mas antes la harían pedazos que dejarse traslucir semejantes afectos, y cuanto más guapo, más esclavo quería el mísero escribiente de don Diego, más humillado, cuanto más airoso en su humillación. Reñir a Bonifacio llegó a ser su único consuelo, no pudo prescindir ni de sus cuidados ni de pagárselos con chillerías y malos modos. Qué duda cabía que su Bonis había nacido para sufrirla y para cuidarla. Sus pocos momentos de buen humor relativo los gastaba Emma en cultivar los resabios de sus pretéritas coqueterías. Todavía pretendía parecer bien a los parientes a quienes un día desdeñara. Un poco de romanticismo puramente fantástico, alambicado, enfermizo, era lo único que, en presencia de los Valcarcel, y sólo entonces revelaba la existencia de un espíritu dentro de aquella flaca criatura pálida y arrugada. Lo demás del tiempo, casi todo el día, parecía un animal rabiando, con el instinto de ir a morder siempre en el mismo sitio, en el ánimo apocado y calmoso del suave cónyuge. Bonifacio no era cobarde, pero amaba la paz sobre todo. Lo que le daba mayor tormento en las injusticias lucubraciones bilioso-nerviosas de su mujer era el ruido. Si todo eso me lo dijera por escrito, como hacía don Diego cuando insultaba a la parte contraria o al inferior en el papel sellado, yo mismo lo firmaría sin inconveniente. Las voces, los gritos eran los que le llegaban al alma, no los conceptos, como él decía. Había temporadas en que, después de los ordinarios servicios de la alcoba, para los que era irreemplazable el marido, Emma declaraba que no podía verlo delante, que el mayor favor que podía hacerle era marcharse y no volver hasta la hora de tal o cual faena de la incumbencia exclusiva de Bonifacio. Entonces él veía el cielo abierto, tomando la puerta de la calle. 4.
Se iba a una tienda, tenía 3 o 4 tertulias favoritas alrededor de sendos mostradores, repartía el tiempo libre entre la botica de la plaza, la librería nueva, que alquilaba libros, y el comercio de paños de los Porches, propiedad de la viuda Cascos. En este último establecimiento era donde encontraba su espíritu más eficaz consuelo, un verdadero bálsamo en forma de silencio perezoso y de recuerdos tiernos. Por la tienda de Cascos había pasado todo el romanticismo provinciano de los años 40 al 50. Es de notar que en el pueblo de Bonifacio, como en otros muchos de los de su orden, se entendía por romanticismo leer muchas novelas, fuesen de quien fuesen, recitar versos de Zorrilla y del Duque de Rivas, de Larrañaga y de don Heriberto García de Quevedo, salvo error, y representar El Trovador y El Paje, Zoraida y otros dramas donde solía aparecer el moro entregado a un lirismo llorón, desenvuelto en endecasílabos del más lacrimoso efecto. Es verdad, Almanzor, mis tiernos brazos te vuelven a estrechar, pluguiera al cielo, etc. Decía Bonifacio, y decían todos los de su tiempo con una melopea pegajosa y simpática, algo parecida a canto de nodriza, y decían también esto con más energía, What Bill, levántate y despierta, etc. Esta era la mejor y más sana parte de lo que se entendía por romanticismo. Su complemento consistía en aplicar a las costumbres algo de lo que se leía y, sobre todo, en tener pasiones fuertes, capaces de llevar a cabo los más extremados proyectos. Todas aquellas pasiones venían a parar en una sola, el amor. Porque las otras tales como la ambición desmedida, la aspiración a algo desconocido, la profunda misantropía, o eran cosa vaga y aburrida a la larga, o tenían escaso campo para su aplicación en el pueblo, de modo que el romanticismo práctico venía a resolverse en amor con acompañamiento de guitarra y de periódicos manuscritos que corrían de mano en mano, llenos de versos sentimentales. Lástima grande que este lirismo sincero fuera las más veces acompañado de sátiras ruines, en que unos poetas a otros se enmendaban el vocablo, dejando ver que la envidia es compatible con el idealismo más exagerado. En cuanto al amor romántico, si bien comenzaba en la forma más pura y conceptuosa, solía degenerar en efecto clásico, porque, a decir la verdad, la imaginación de aquellos soñadores era mucho menos fuerte y constante que la natural robustez de los temperamentos, ricos de sangre por lo común, y el ciego rapaz, que nunca fue romántico, hacía de las suyas como en los tiempos del Renacimiento, y del mismo clasicismo, y como en todos los tiempos, y en suma, según confesión de todos los tertulios de la tienda de cascos, la moralidad pública jamás había dejado tanto que desear como en los benditos años románticos. Los adulterios menudeaban entonces, los tenorios, un tanto averiados, que quedaban en la ciudad en aquella época, habían hecho su agosto, y en cuanto a jóvenes solteras y de buena familia, se sabía de muchas que se habían escapado por un balcón o por la puerta con un amante, o sin escaparse se habían encontrado encinta sin que mediara ningún sacramento. La tertulia de cascos y la tienda de los Porches habían sido, respectivamente, ocasión y teatro de muchas de aquellas aventuras, que se envolvían en un picante misterio y después venían a ser pasto de una murmuración misteriosa también, y no menos picante. Aunque en nombre de la religión y de la moral se condensasen tales excesos, no cabe negar que en los mismos que murmuraban y censuraban, tal vez cómplices por amor al arte de tales extremos, se adivinaba una recóndita admiración, algo parecida a la que inspiraban los poetas en boga, a los buenos cómicos o los cantantes italianos, buenos o malos, o los guitarristas excelentes. Aquel romanticismo representado en la sociedad, entonces todavía no se había inventado eso de hablar tanto de la realidad, era como un grado superior en la común creencia estética. En cambio, si los antiguos partidarios del Clair de Lune, de la tienda de paños, tenían que declarar la inferioridad moral, relativamente al sexto mandamiento, no más, de aquellos tiempos, recordaban para ellos el mérito de las buenas formas, del eufemismo en el lenguaje, y así todo se decía con rodeos, con frases opacas, y al hablar de amores de ilegales consecuencias se decía fulano obsequia a fulana, verbigracia. De todas suertes, la vida era mucho más divertida entonces, y la juventud más fogosa, las mujeres más sensibles.